Hola, bienvenidos a este mensaje del pastor Juan Varillaro de la Iglesia Reparador de Portillos Mexicali. Oramos que Dios use grandemente su palabra para bendecir y transformar su vida. Ahora comenzará el pastor Juan. Bienvenidos al estudio de hoy. Soy el pastor Juan Varillaro de la Iglesia Reparador de Portillos. Vamos a orar y empezamos. Señor Jesús, gracias que podemos estar aquí hoy. Bendice tu palabra, úsala en nuestras vidas. Amén. Bueno, si has estado siguiendo, estamos en el libro de Hechos y creo que llegamos a Hechos 2:14, pero voy a repasar poquito, nada más unos detallitos. Acuérdense que ya después de la Pascua, es el festival de las semanas o el día de Pentecostés. Estamos hablando de como 50 días más o menos este festival que la Pascua. Jesús había estado apareciendo por 40 días con sus discípulos. Y el último que vemos es Jesús en el libro de Lucas, el libro de Juan también, donde Él se despidió de ellos. Los discípulos estaban con Él y Jesús fue llevado arriba. Entonces ahí es donde entramos el libro de Hechos. Bueno, entonces después cuando Él dijo espera, la última vez que los miró y se fue, nada más pasaron aproximadamente 10 días. Ellos estaban constantemente en la oración, no creo día y noche, pero tenían sus horarios de oración. Entonces ellos estaban en una casa, parece adentro de la ciudad, toda multitud ahí estaba en este festival. Y si se acuerda, había un estruyendo que llamó la atención de la gente y ellos, pues fuego, lenguas de fuegos cayeron sobre ellos y todos empezaron a hablar en otros idiomas. Y ellos, escuchando esto, decían que algunos burlan de ellos que estaban tomados, pero otros, ¿qué quiere decir esto? En 2:14. Entonces esta cosa pasó, uno por uno estaba hablando en otros idiomas, y en Hechos 2:14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habiten en Jerusalén, esto los sea notorio y oigan mis palabras. Aquí es el mismo Pedro, si se acuerda, que había negado al Señor. Pedro había 3 veces negado, lloró mucho, pero el Señor, si se acuerda, había mandado a las mujeres en la tumba: dile a Pedro. Entonces ese es el mismo Pedro, aprovechando ahora la oportunidad que Dios les dio a predicar la palabra. Entonces, oigan mis palabras. Verso 15. Porque estos no son ebrios como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Entonces, él va a empezar a explicar lo que está pasando con la misma palabra de Dios. En los días postreros, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y grande, horrible es la gran tribulación. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor
será salvo. Entonces, me gusta esto. Algo muy extraño pasó. Empezaron a hablar en otros idiomas. Pedro lo explicó con la escritura, así dice la escritura. Entonces, y aún luego, esto fue un milagro, pero luego Pablo, por ejemplo, lenguas explica lo que es, cómo usarlo en orden y todo esto. Cuando hacemos algo o creemos que algo es de Dios, debemos tener una razón bíblica. No debemos hacer locuras para causar un show o quitar la atención de la palabra de Dios. Dios es muy celoso y cualquiera que está usando la palabra de Dios y abusando de ella para llamar atención, hacer un espectáculo, para colectar dinero, hacer cosas así, Dios los va a juzgar. Queremos ser los que lo que estamos haciendo está bien basado, que de veras es el Espíritu Santo, no es el espíritu de Satanás o el espíritu de la carne, tratando de llamar atención a hacer otra cosa. Debemos estudiar las Escrituras y probarlo con las mismas Escrituras. Varones israelitas, oigan estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él. Como ustedes mismos saben, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron y mataron por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La muerte no pudo vencer al Señor. El Señor, nadie quitó su vida, Él la entregó, Él entregó su vida para morir y levantó su misma vida para vivir, porque Él es Dios. Porque David dice de Él, veía el Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aun mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás la profecía de Joel, las profecías de él que tenían que ser cumplidas, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, hermanos, acuérdense, es Pedro hablando, está predicando, está en el festival, ahí está la multitud, y él está hablando con la multitud que escuchó él instruyendo, y se juntaron todos. Entonces, ahí está. Varones, hermanos, se les puede decir liberalmente del patriarca David que murió y fue sepultado. Y su sepultura está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado de que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo, al Mesías, el Salvador, para que se sentase en su trono. Entonces, David hablando de esto, pero no hablando de él, sino hablando de su simiente que iba a venir, o su hijo que iba a venir, de la familia, del linaje de David. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejado en el Hades, el infierno, ni su carne vio corrupción. Entonces, cumpliendo las Escrituras. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen.
Entonces ya explicando toda la escritura y las profecías y explicando, esto es lo que ustedes vean. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Este salmo, David mismo, y un rey no hace esto, llamó su hijo su Señor. Entonces, aún una vez Jesús preguntó a los fariseos, los religiosos, los mafiosos, y dice, si es su hijo el Salvador, porque David lo llama Señor en el Salmo segundo. Y no sabían contestar. David en su Salmo ya lo llamó su hijo Señor, y como digo, nunca, el rey es el Señor, su hijo es su hijo. Nunca hubiera hecho esto, y ellos no podían, los religiosos, contestar, es porque su hijo sí es y era su Señor. Porque su hijo, uno de sus hijos, nació el Rey de Reyes, el Señor Jesús. Entonces, en verso 36, sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntense y bautícense cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús el Cristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque para ustedes es la promesa y para sus hijos y para todos los que están lejos por cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Voy a parar aquí. Entonces, Pedro está hablando la palabra de Dios y el Espíritu Santo ya obviamente les dio una convicción. Cuando él dijo, ustedes son los que crucificaron al Señor Jesús. Usted sabe que el Señor fue crucificado por ti, que tú eres el que lo mandó a la cruz por tus pecados. Y si no has conocido esto o reconocido esto, hay que conocerlo. Sabes que usted crucificó al Señor, pero Él lo hizo voluntariamente por ti, por mí, por todos los que reciben. Entonces, el Espíritu Santo, cuando dijo esto, estaba ahí para convencerlos de sus pecados. Usted puede reconocer que eres un pecador, que usted no está en el camino, si no está en el camino, si usted ha robado, se ha matado en su mente o a lo mejor has robado y matado. Dios te ama, murió por ti. Y Pedro les dijo, arrepiéntense. Es el primer paso por cualquiera, no me importa quién eres, en qué estado de vida estás, en qué trabajo tienes. El primer paso es arrepiéntete, crean las buenas nuevas, bautícense cada uno de ustedes. Entonces el primer paso es que uno reconoce, soy pecador. Y la paga del pecado es la muerte y el infierno. Y reconociendo mi pecado, me arrepiento, clamo a Dios, le pido perdón, reconozco mis pecados. Muchos dicen que están arrepentidos, pero veo que nunca pide nadie perdón, que no hay un cambio en sus vidas. No los creo, la verdad. Y el segundo paso, y aquí viene el cuerpo de Cristo. El segundo paso es
bautícense. Primero crees y creyendo, confesando, eres salvo. Y un paso que sigue es el bautismo en agua. Usted necesita o debe ser parte de una congregación. A lo mejor está incapacitado o por una razón de veras no se puede ir a la iglesia, algunas personas en cama. No sé las circunstancias de todos, pero la mayoría sí pueden, pero no creo que están caminando bien con Dios, no quieren. Entonces, con una familia, ahí te bautizas. El bautismo como bebé no vale, no cuenta. Porque para poder ser bautizado en el Señor Jesús, primero tienes que arrepentirse. Un bebé no puede hacer esto. Segundo, es tu decisión, no decisión de su madre o su padre. Es decisión de uno de caminar con el Señor Jesús, de ser bautizado, muerto. Ya no voy a vivir yo, sino resucitado nuevo del agua, de saliendo de la tumba y vivir una vida nueva. Y como digo, para hacer esto, tiene que ser parte de una congregación. Entonces, quiero seguir animándoles, los que no están congregando, haz lo que tiene que hacer para congregar. Hay gente en muchos Afganistán ahora, muchas partes del mundo muriendo por su fe y nosotros no podemos llamar un Uber. Entonces, busca una iglesia, congrega. Si has recibido al Señor y no has sido bautizado, pregunta a su pastor para bautizarte. Entonces, dice este don del Espíritu Santo, la salvación, es una promesa para nosotros, nuestros hijos y los que van a creer, los que vienen. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Hermanos, cada día más esta generación está perverso. Las drogas, alcohol, inmoralidades sexuales entre hombres y hombres, mujeres y mujeres, todo lo que va pasando es bien perverso. Dios nos quiere dar una vida y una vida de abundancia. Tenemos que arrepentirnos, reconocer, buscar ayuda con Dios por cómo me siento. A lo mejor hay unos que están sufriendo y la verdad, uno está sufriendo si está usando drogas, alcohol, está en relaciones sexuales. Estos son señas de que algo está mal en mi vida, necesito ayuda, no tengo paz con Dios. Hay problemas que están pasando en mi mente, batallas que tengo, y Dios quiere sanar todo esto. Pero tiene que confesar y buscar de Dios para ser sanados por Él. Entonces, hay que ser salvos de esta generación perversa. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día 3,000 personas. ¡Wow! Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la enseñanza de la palabra de Dios que estamos leyendo ahorita, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas cosas en común. Ok, entonces aquí es otra parte. La iglesia cuando empezó, y la iglesia no ha cambiado, cuando Dios nació en el día de Pentecostés, aquí 3,000 personas. Entonces, ellos seguían diario en la palabra de Dios, comiendo unos a otros, comiendo pan entre unos a otros, en las casas visitando unos a otros, orando constantemente unos con otros, unos con otros. Otra vez, tiene que congregar. Entiendo. Dios no acepta excusas. Okay. Hay gente que realmente tiene razón.
estoy incapacitado en una cama. Pero yo he visto a una gente incapacitada, gente levantarlos y ponerlos en una silla y los traen a la iglesia porque dicen, yo no quiero quedar aquí, quiero congregarme y juntarme con mis hermanos. Bueno, gracias a Dios, si uno tiene tanto ánimo para hacerlo, pero muchos es puro, pues, excusa. Para ser parte del cuerpo, tiene que ser parte del cuerpo. Para mantenernos en doctrina, en la enseñanza, conviviendo unos con otros y orando unos con otros, tenemos que estar unos con otros. Esta es la iglesia. La iglesia no es cada uno en su casa. Aún en países donde los están matando los cristianos, ellos se juntan porque ellos reconocen la necesidad de estar juntos y arriesgando sus vidas, y muchos son matados, pero ellos agarran fuerzas ahí con la comunión. Entonces sobrevino, dice, temor. Todos tenían todas las cosas en común y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, no según su codicia, y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí es también cuando la iglesia se multiplica, es que unos siguen congregando, animando unos a otros, aprendiendo la palabra de Dios, sirviendo unos a otros, y el Señor está añadiendo. Era la costumbre de judío de orar cada mañana, entonces orando cada día a las 9, a las 3. Y ¿sabes qué? Vemos en esta iglesia con alegría y sencillez de corazón. ¿Cómo es cuando eres de veras un hermano? Aunque hay los que dicen hermanos, pero son primos y ni son primos, segundo, tercer primos y ni son familia. Pero estoy hablando de hermanos, cuando estamos aquí, estamos conviviendo, estamos aprendiendo la palabra de Dios, Dios está cambiando mi vida y hay un alegre de corazón y algo que no se puede expresar, la verdad. Es un gozo y un ánimo que no se puede tener de otra parte. La familia de Dios. Bueno, aquí voy terminando. Quiero dar una invitación a los que a lo mejor están escuchando. Uno, de aceptar al Señor, pero también otra vez la invitación aquí a la colonia Rivera Campestre. Tengo con mi esposa, mis 2 hijas, tenemos 27 años aquí en la Ribera. Venía a mi iglesia de Chino, California, sin poder hablar español. Ahora hablo de más. Y Dios nos había llamado aquí para plantar una iglesia. Ahora somos varias iglesias. Y nos abrió esta puerta. Estamos agradecidos a Dios por eso. Entonces, aquí estamos 27 años en la colonia Rivera Campestre, al fondo de la colonia. Si vas al mero fondo y preguntas dónde está el Gringo One, la iglesia, ahí estamos. Los servicios son domingo a las 10, también miércoles a las 7. Tenemos un tiempo de oración a las 7 también, los viernes. Y están invitados. Si quieres aceptar al Señor, haz una oración conmigo, pídele perdón, acéptalo. Vamos a orar. Señor Jesús, te pido que me perdones mis pecados. Entra en mi vida. Yo creo en lo que tú hiciste en la cruz por mí. Yo te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias, Señor Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga. Nos vemos en la otra semana. Bye.
Gracias por habernos acompañado. Le invitamos a disfrutar nuestro siguiente estudio en la próxima semana con el pastor Juan Varillaro.